todos y a todas en este Día Nacional del Envejeciente, pues quisiera empezar dando lectura al editorial de hoy del periódico El Día, que dice lo siguiente: las estadísticas del país toman en cuenta la primera y la última etapa de la vida de los dominicanos. A esa última etapa, llamada recientemente adultos mayores, corresponde cerca de 1 millón. No se trata de una etapa muy estable y feliz, ya que de acuerdo a la red de vejez, los dominicanos que transitan esa etapa viven en condiciones deplorables. No puede ser de otra forma, ya que no hay políticas públicas sólidas que garanticen su tránsito de manera más digna y humana posible. En una edad cuyo inicio son los 60 años, hay una cantidad muy sensible de hombres y mujeres que ya no tienen futuro en el área laboral. Y lo mismo sucede con la salud, que empieza a declinar, lo que produce cierto desasosiego, ya que tampoco cuentan con la protección garantizada en el régimen de seguridad social. De acuerdo a las informaciones estadísticas que ofrece Red Vejez, en el país tenemos un 10% de la población con más de 60 años que se mantiene laborando en el aparato productivo, pero de esa cantidad, una inmensa mayoría se encuentra trabajando en el sector informal. Eso significa que el Consejo para las Personas Envejecientes, CONAPE, tiene mucho por hacer. Hoy, con motivo de conmemorarse una fecha tan significativa para muchos hogares dominicanos, debemos pensar un futuro inmediato con más y mejores planes y políticas públicas que las favorezcan a ese importante sector de la vida nacional. Planes que se traduzcan en una vejez de calidad y mejores coberturas de salud. Tanto pues los colegas Andrés Martínez y Álvaro Camaño hablaban de una propuesta de ley para obligar a los hijos a tener los mismos compromisos con los adultos mayores una vez ya ellos no estén en la actividad productiva que tienen los padres con los niños. Es decir, que puedan ser obligados, si ellos de manera voluntaria no cumplen el compromiso de mantener a sus mayores, que puedan ser obligados a hacerlo. Yo también creo que nosotros no podemos seguir produciendo leyes improductivas, leyes inservibles, leyes inaplicables. Este es un asunto que la sociedad tiene que abordarlo pues de distintas maneras. Está el compromiso del Estado con la vejez que queda sin protección, que queda en la indigencia. Pues ahí tiene que producirse un auxilio por parte del Estado. Y de hecho, en su campaña, Danilo Medina habló de unos centros que tienen una característica parecida a las estancias infantiles en las que sí se ha ido trabajando mucho en esta gestión. Pero esa es una tarea pendiente. Yo creo que es innecesario obligar a los hijos a mantener a sus adultos mayores, porque creo que el padre que se haya ganado el amor y el respeto de sus hijos no necesitará de que una ley obligue a sus hijos a darle protección cuando ya él no pueda valerse por sí mismo y él no tenga los mecanismos para producir. Sé que a veces hay hijos que están en una condición económica tan difícil como la de los propios padres.
que no tienen ni siquiera la capacidad de mantener sus propios hogares y menos aún la posibilidad de auxiliar a sus padres. Bueno, pero ahí está el trabajo social que debe hacer el Estado. Y hay hijos ingratos, etcétera, pero yo no creo que esto tenga que ser una cuestión de una ley. También la propia conciencia del adulto, que tiene que saber que hay un futuro que proteger. Entonces hay que trabajar para la dignidad de ese futuro. No todo está en la parte individual, pero es por eso que debemos abogar cada vez más por un verdadero régimen de seguridad social, un régimen de pensiones adecuado para poder enfrentar todas estas cosas. Así es que hoy es el Día Nacional del Envejeciente. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ayer la Cámara de Diputados pues rechazó la propuesta que había llegado por parte del Senado de la República, que posponía por un año la entrada en vigencia de la Ley 140-15. ¿Qué pasó en la Cámara de Diputados? En el fondo, lo mismo que en el Senado, y los mismos criterios que llevaron al Senado a producir y aprobar en 2 lecturas el proyecto de posposición de la ley fueron lo que primaron también ayer en la Cámara de Diputados para la decisión que tomó la Cámara de Diputados. Solo que por un asunto de rivalidades tontas, de protagonismos tontos, los diputados han querido demostrar que ellos no son narigoneados por el Senado, que ellos tienen sus propias cabezas y que hacen las cosas como entiendan que deben hacerlas, no como se las dicte el Senado de la República. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que el presidente de la Cámara de Diputados, cuando se produjo la aprobación en primera lectura por parte del Senado de la posposición, hizo unos pronunciamientos y entonces ahora había que buscar la forma de no desautorizarlo, de no desdecirlo. Es decir, había que buscarle un bajadero al tema sin que se viera que se le tumbó el pulso, que el Senado le tumbó el pulso a la Cámara de Diputados, y sin que se viera que el presidente de la Cámara de Diputados se puso a hablar una serie de tonterías y que después entonces tuvo que acoger la propuesta del Senado. Entonces, en base a eso, ellos se fueron por otro criterio. Se fueron por el criterio de que una ley, después de promulgada, pues puede ser derogada o modificada, pero no pospuesta. Ese es el criterio que ellos tienen, que incluso puede ser un criterio debatible en términos de las técnicas jurídicas y constitucional. Eso puede ser debatible. Entonces, en base a estas 3 cosas, número 1, demostrar que no los narigonea el Senado. Número 2, no desautorizar a la bravuconada del presidente de la Cámara de Diputados. Y número 3, el criterio técnico jurídico de que una ley no debe ser pospuesta después que ha entrado en vigencia. Esas 3 cosas lo llevaron a rechazar la propuesta del Senado, pero acogiendo el mismo espíritu. Cuando se discutió el tema en el Senado,
que hizo la propuesta el senador Charlie Mariotti, el senador José Rafael Vargas, que fue de los que apoyó la propuesta, intervino y dijo claramente que la posposición era para abrir una discusión y consensuar esta ley. Es decir, la posposición que buscaba el Senado era para modificar la ley. Era para eso. Era para modificar la ley, que la ley no entrara en vigencia y entonces modificarla. Lo que hizo el Senado, ahora la Cámara de Diputados, es también para modificar la ley, pero no a la manera del Senado, sino a su manera. A su manera. Entonces tenemos una ley ahí en el limbo que ha entrado en vigencia, pero que nadie la va a respetar porque saben que es una ley que está condenada a la muerte. Está condenada a la muerte. Esa ley va a ser sustituida por otra ley que podrá conservar algunas cosas de la ley que está planteado aquí y eso. Incluso, como ellos no son tontos y saben que ante una cuestión como esta, ¿cómo ellos van a justificar rechazar la propuesta del Senado poniéndose totalmente de espalda a los reclamos de una sociedad? Que como yo he dicho, hay leyes que han dividido la sociedad. Esta no ha dividido la sociedad, esta ha unificado a la sociedad en un rechazo a esa cuestión absurda. Absurda. Entonces ellos no se iban a poner de espalda a eso. Es decir, ellos, la bravuconada tiene que ser con orden. Dijeron, no la vamos a modificar. Pero mira, inmediatamente aquí hay un plazo de 30 días. Vengan todos los sectores que lo vamos a llamar Comisión de Justicia y todo, y se va a modificar la ley. Porque se va a escuchar a todos los sectores. En el panel que hizo la Universidad Católica de Santo Domingo, que aquí estuvo Román Jaque, que es el director, el decano, ¿no?, de Ciencias Jurídicas de esa universidad, pues el presidente de la Suprema Corte de Justicia no solo habló de los aspectos que hemos hablado de esa ley, de varias cuestiones absurdas que hay en esa ley, sino que incluso evidenció que la ley ni siquiera pasó por una corrección de estilo elemental, ni siquiera corrección de estilo hubo en esa ley, que demostró que estaba llena de faltas ortográficas, de problemas de sintaxis, etcétera, etcétera. Además de todas estas cuestiones absurdas. Entonces, yo no sé si los notarios ayer pensaban hacer una fiesta, pero que son los únicos, ¿no? Y sobre todo lo del Colegio de Notarios, que son los únicos que han apoyado este absurdo. Pero yo creo que ahí la felicidad le durará muy poco, porque aprobada tal y como está, es decir, dejada en vigencia tal y como está, pero con su anuncio de muerte inmediata. Su anuncio de muerte inmediata. Entonces eso fue lo que pasó en la Cámara de Diputados, y ahí están 118 votos frente a 13. Pero eso fue básicamente porque ellos acordaron, se comprometieron con el gobierno y se comprometieron con la sociedad a modificar la ley. Es evidente que hay un compromiso de modificar la ley, pero ellos lo harán a su manera. Entonces, ahí tenemos ese impasse. Mientras tanto, el que quiera acoger ese disparate, que lo acoja, el de la 140, el que no, si no tiene necesidad de suscribir un contrato por ahora, que espere, o que lo siga haciendo en los mismos términos, porque esa ley no va a llegar a aplicar sanción disciplinaria, porque les apuesto que la vigencia en esa ley más dura
más dura una cucaracha en un gallinero que esa ley 140.15 sin ser modificada. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, el tema de las candidaturas en el Partido de Liberación Dominicana está por definirse y hay dos niveles. Hoy hay una asamblea que la ha convocado la Comisión Nacional Electoral para aquellos lugares donde habrá primarias. Y las primarias, pues, son en los lugares donde, pues, no hay, donde el acuerdo no tiene vigencia. En el sentido de que uno de los puntos del acuerdo del comité político estableció en el tema de los alcaldes que donde el alcalde, pues, tuviera la plaza, iba a haber una medición, iba a haber una encuesta, a ver cuál era la situación en la que él se encontraba y desde luego que esa encuesta lo ponderaría con otros aspirantes. Hay alcaldes tan asustados, tan preocupados con este tema que ofrecieron una rueda de prensa y dijeron que no lo midieran con otros aspirantes, que nada más lo midieran a ellos. Yo no sé qué tipo de medición, es una medición que no es comparativa porque usted tiene un porcentaje, pero usted lo tiene frente a algo o frente a alguien y en un escenario determinado. Pero en un escenario donde no se le esté midiendo absolutamente con nadie, yo no sé qué ponderación puede ser esa. Tal vez ellos quieren, bueno, busca solamente mi valoración y mi cosa. Eso es absurdo. ¿Cuál es mi temor? En el caso de las encuestas, que la Comisión Nacional Electoral tiene que reunirse con los candidatos, tiene que reunirse con los aspirantes y tiene que llegar a un acuerdo con ellos, porque no deben olvidar que esa decisión podrá ser política, pero eso es inconstitucional y eso es totalmente ilegal lo que ellos están haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si un aspirante a regidor decide presentarse ante el Tribunal Superior Electoral a reclamar su derecho a la participación en un proceso, eso puede tumbar cualquier decisión que haya tomado la Comisión Nacional Electoral. ¿Cómo puede evitar que eso ocurra? Bueno, comprometiendo a los aspirantes. Y comprometer a los aspirantes significa llamarlos y ponerlos de acuerdo en reglas claras. Compañeros, compañeras, por decisión del comité político del PLD, por un acuerdo del comité político del PLD, vamos a hacer encuestas. Ahora bien, ¿cuál es el margen? ¿Cuál es el margen que debe tener un candidato frente a otro para considerar que no debe haber unas primarias? Eso tienen que ponerlo, eso tienen que poner de acuerdo a los candidatos. Cuando ya ellos tengan las encuestas hechas, y se lo advierto porque aunque no le han dicho nada a nadie, mandaron a medir este fin de semana. Van a medir este fin de semana que supuestamente las compañías, las encuestadoras son secretas. Ellos no van a dar los nombres de las encuestadoras, gran cosa. Todo el mundo sabe que es CISA y CIMA 2 la que van a medir. Entonces, usted no puede mandar a hacer una medición y después llamar a los aspirantes a imponerle eso. No, usted tiene que hacerlo previo y explicar cuáles son las reglas del juego y que ellos acepten las reglas del juego. Pero a mí nadie me puede obligar a aceptar unas reglas del juego para las que yo no he sido consultado. No he sido consultado.
Entonces, hay que establecer, bueno, ¿cuánto debe tener de diferencia el incumbente frente a cualquier otro aspirante? ¿Un 10? ¿Un 15%? Solamente se va a tomar eso en cuenta. No es importante determinar cuál es la tasa de rechazo que tiene el incumbente. No es importante determinar cuál es la tendencia en las encuestas en la que un incumbente viene en declive y otro aspirante viene en ascendencia. Eso no es un factor importante. Es decir, hay que decir cuáles son las reglas del juego. Decir, mire, aquí no nos vamos a detener en tasa de rechazo. Usted lo acepta, perfecto. Aquí no vamos a ver tendencia. Usted lo acepta, perfecto. Pero si yo no acepto eso, eso no es palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios. Eso es muy endeble. Bueno, hubo una persona que fue y llevó un recurso. Él estaba aquí ayer, por falta de tiempo no pudo participar. El que llevó el recurso objetando el acuerdo del comité político que impedía que recurrieran ante las altas cortes. Eso fue resuelto. Eso fue resuelto porque eso es absolutamente absurdo, eso es inconstitucional. Entonces el PLD ni los partidos están solos en esto. Ahí puede haber problemas porque no hay reglas claras. No hay reglas claras, no hay reglas de juego claras. Eso no es con un muchacho que usted está bregando, que usted, bueno, esto es, usted lo acepta, mira aquí. No, espera un momentito. Y las cosas que están en juego ahí también son cuestiones que ameritan tratarla con cierto detenimiento. Entonces, bueno, yo creo que antes de esa medición, ellos debieron haber hecho este acuerdo y esta reunión. De lo contrario, pues ya veremos cuáles son las consecuencias de lo que pueda presentarse. En otros casos, pues el asunto será el de las primarias. Habrá primarias, tiene que haber primarias en Santo Domingo Norte, primarias en Santiago de los Caballeros, primarias en San Cristóbal, porque en ninguno de esos casos el incumbente tiene la plaza. Entonces, ahí el acuerdo nada más hablaba de los casos en los que tuviera el incumbente la plaza. Ahí tiene que haber primarias. Y en el caso del Distrito Nacional, se supone que por el acuerdo hay prioridad en la encuesta, pero la encuesta tiene que tener sus reglas de juego claras, para que ambas partes puedan acoger los resultados después que la encuesta esté realizada. Son las 7:23. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bien, señores, vamos a dar la bienvenida tanto a Marielena Núñez, que se reintegra en el día de hoy, como Eury Cabral. Julio, buenos días. Aquí estamos. Qué bueno. ¿Cómo le fue? Muy bien. Y a mí también. Yo me quedé 3 días en Nueva York resolviendo cosas y gracias a Dios muy bien todo. Sí, yo estaba de vacaciones y siempre es importante desconectarse y vengo con las pilas puestas. Bien. Qué bueno. Bueno, hay un anuncio que ha hecho el ministro de Deporte. Qué bueno. Hay que reconocer que la campaña de Franklin Mirabal ha dado sus frutos. Esta campaña en la que pues buscaba el cumplimiento de la decisión de erigir una estatua a Juan Marichal en el Estadio Quisqueya. El Estadio Quisqueya es Juan Marichal, que Franklin Mirabal había iniciado una campaña porque se
había establecido que esto pues estaría a cargo de la liga de béisbol, pero la liga alegaba que no tenía recursos, entonces iba a hacer unos juegos para las recaudaciones de esos juegos, Licey Escogido, ponerla como un fondo para la estatua, etcétera. Entonces Franklin Mirabal le parecía que esto era una cuestión indigna para el homenaje que se quiere hacer a Juan Marichal, porque era una cuestión como de hacer una colecta para esos fines. Él mismo estaba proponiendo entonces reunir a todos los cronistas deportivos y en sus programas hacer un radio telemaratón con estos fines, algo que no era necesario, realmente no era necesario. Entonces el ministro de Deporte, Jaime David Fernández Mirabal, anunció formalmente que el gobierno va a erigir la estatua a Juan Marichal en el estadio Quisqueya. Con esto yo creo que satisface el requerimiento de Franklin Mirabal. Por cierto, vamos a ver si se ha levantado a Mauri Franklin Mirabal, que ha llevado a cabo esta campaña para que se cumpla con esta promesa. Por otra parte, hay una situación ahí con Siria un poco compleja, porque Estados Unidos y Rusia están en la misma, produciendo ataques contra Siria, es decir, están bombardeando a Siria, pero hay la sospecha de que estos ataques que está haciendo Rusia no sean contra el Estado Islámico. Incluso Estados Unidos le ha expresado claramente de que Rusia ha estado persiguiendo otras cosas. Es decir, Rusia ha estado haciendo bombardeos, según Estados Unidos, para áreas muy alejadas a las áreas en las que está el Estado Islámico. Entonces hay el temor de que lo que esté buscando Rusia sea la protección del presidente Bashar al-Assad, que hay una diferencia entre Rusia y Estados Unidos por este tema. Estados Unidos entiende que el presidente Bashar al-Assad es un factor de conflicto, es un factor de fanatismo, y que una solución al conflicto sirio pasa por la salida del poder del presidente Bashar al-Assad. Sin embargo, Rusia insiste en el mantenimiento en el poder de este aliado. Y ahí puede producirse la guerra de la guerra, porque Estados Unidos tiene la sospecha de que Rusia pueda intervenir para bombardear a otros rebeldes, no a los rebeldes no al Estado Islámico, que por lo menos en el discurso han estado unificados, tanto Rusia, Estados Unidos, toda Europa, en el sentido de que hay que destruir al Estado Islámico, que es una grave amenaza para la humanidad. Entonces, están tratando de ponerse de acuerdo para coordinar el asunto de los bombardeos, pero a Estados Unidos lo que le interesa es la precisión, ver exactamente cuál es la intención de Rusia al intervenir en este conflicto, en esta guerra con Siria, que Europa no solo tiene el problema de la posibilidad de cualquier atentado, de los propios peligros que representa el Estado Islámico, sino que está sufriendo el drama de la inmigración, de la gente que sale corriendo, que le sale huyendo a este conflicto, pues está corriendo hacia las fronteras europeas, y ya vemos cuál es la crisis que se ha creado con relación al tema migratorio. Cambio y fuera, Mauricio.